En los sagrados pasillos del Palacio de Buckingham, donde las emociones rara vez se muestran y el control es casi ceremonial, ocurrió algo que nadie esperaba. Un hecho sin precedentes sacudió la serenidad de la familia real británica. La princesa Ana, la incansable princesa real, famosa por su carácter firme y una compostura que parecía inquebrantable, rompió en llanto en medio de lo que debía ser una reunión familiar rutinaria. Pero sus palabras, llenas de peso y emoción, resonaron como un trueno entre las paredes del palacio, marcando un antes y un después en la historia moderna de la monarquía británica. Lo que reveló sobre el futuro de William y Catherine no solo desafió siglos de tradiciones, sino que también alteró profundamente el curso cuidadosamente planeado de la sucesión real. Esta es la historia jamás contada de aquel momento, los secretos acumulados que lo provocaron y las consecuencias dramáticas que le siguieron, incluyendo un anuncio que nadie vio venir. La fecha era 15 de marzo. Afuera, la lluvia primaveral golpeaba con insistencia los ventanales del Salón Azul, mientras los miembros más importantes de la familia real se reunían para lo que los informantes de Palacio describieron como una consulta urgente. Entre los presentes se encontraban el rey Carlos III, la reina Camila, el príncipe William, la princesa Catherine y, por supuesto, la princesa Ana. La atmósfera en aquella sala, según relataron quienes estuvieron cerca, era tensa, de forma inusual. Incluso los empleados con más años de servicio sentían una inquietud difícil de disimular. La princesa Ana, impecable como siempre con su traje azul marino, se sentó frente a su hermano, el rey. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, con la misma precisión casi militar que la había acompañado durante más de 50 años de vida pública. Lo que ocurrió después se transmitiría durante meses en susurros y conversaciones a puerta cerrada entre los círculos reales. Mientras el rey comenzaba a exponer la delicada situación que enfrentaba la monarquía, la serenidad de Ana comenzó, poco a poco, a resquebrajarse. Según fuentes cercanas al palacio, que hablaron bajo condición de anonimato, la voz de la princesa se tornó frágil al mencionar el peso imposible que estaba cayendo sobre los hombros de William y Catherine. El silencio se apoderó de la habitación cuando, por primera vez en la memoria de muchos, se vieron lágrimas en los ojos de Ana. Ni siquiera durante los momentos más duros del reinado de su madre, la reina Isabel II, se la había visto así. La magnitud de lo que estaba a punto de decir parecía sobrepasar incluso a la más estoica de las figuras reales. Cuando por fin pronunció las palabras que lo cambiarían todo, su voz se quebró por completo. Confirmó que la fecha de la coronación no era la que todos esperaban. La revelación sacudió a todos los presentes, generando un impacto que ni siquiera William, conocido por su temple reservado, pudo ocultar. Su rostro perdió color. Catherine, con un gesto casi instintivo, tomó la mano de su esposo al comprender el peso de lo que acababan de oír. Esto no era la transición gradual que se había planificado con tanto cuidado durante años. No, era algo inmediato, repentino, drástico. Las lágrimas de Ana no eran solo por el cambio que se avecinaba, sino también por las relaciones familiares que, después de ese día, ya no volverían a ser las mismas. Los efectos de aquella reunión se dejaron sentir de inmediato. Según el personal del palacio, nunca se había vivido una noche igual en la historia reciente. Altos miembros de la Casa Real fueron convocados de urgencia a reuniones que se extendieron hasta bien entrada la madrugada. Incluso el propio rey fue visto caminando por los pasillos en plena noche, absorto, visiblemente afectado por todo lo que se había discutido.
La conmoción de la princesa Ana reveló más que una simple fecha de coronación. Sacó a la luz las tensiones familiares acumuladas durante meses y la inmensa presión que, lejos de disminuir, parecía crecer día a día dentro de los muros del palacio. Personas cercanas al palacio revelaron que el rey Carlos estaba lidiando con presiones crecientes que iban mucho más allá de los desafíos habituales de su reciente ascenso al trono. Aunque nunca se mencionaron públicamente, las preocupaciones por su salud habían comenzado a ocupar un lugar central en la mente del monarca. Estas no eran simples ansiedades propias de un hombre de 75 años adaptándose a una nueva etapa en la vida, sino inquietudes reales sobre su capacidad de ejercer un rol tan exigente durante las décadas que, por tradición, se espera de un soberano. Desde el principio, la princesa Ana había sido consciente de estas preocupaciones. Era su confidente más cercana, la persona con quien Carlos compartía, en largas conversaciones nocturnas, sus miedos más profundos. Algunos miembros del personal del palacio, que ocasionalmente presenciaban estos encuentros, los describieron como momentos de gran carga emocional. El papel de la princesa real como el pilar emocional de la familia nunca había sido tan importante. Pero quienes la rodeaban comenzaron a notar que el peso de guardar secretos tan trascendentales estaba dejando huella. Estas conversaciones no se limitaban solo a la salud del rey, sino que se extendían a temas mucho más amplios, el futuro de la monarquía en un mundo cada vez más incierto y cambiante. Con el tiempo, William y Catherine fueron incorporados poco a poco a estos intercambios confidenciales. Al principio, el príncipe de Gales se mostró reacio a acelerar cualquier plan de sucesión. Defendía, con firmeza, la idea de mantener los plazos tradicionales, convencido de que precipitar las cosas enviaría un mensaje equivocado tanto al público británico como a los países de la Commonwealth. Sin embargo, una serie de reuniones privadas con altos funcionarios del gobierno y representantes de la Commonwealth comenzaron a modificar su punto de vista. El panorama geopolítico estaba evolucionando rápidamente y cada vez eran más fuertes las voces que pedían una presencia real más joven, más enérgica y cercana a los nuevos tiempos en la escena internacional. En medio de todo esto, la influencia de Catherine fue descrita por los asistentes como silenciosa pero profundamente efectiva. Su enfoque práctico hacia las funciones reales sorprendió incluso a los cortesanos más conservadores. Se decía que pasaba horas estudiando derecho constitucional y los protocolos de la Commonwealth, preparándose con dedicación para un rol que, hasta hace poco, imaginaba todavía lejano en el tiempo. Esa entrega no pasó desapercibida para la princesa Ana. Con su mirada siempre crítica, pero justa, comenzó a reconocer en Catherine el mismo sentido del deber que había guiado su propia vida de servicio a la corona. Todos estos preparativos se llevaron a cabo bajo el más estricto secreto. Solo un grupo muy reducido de altos funcionarios del palacio estaba al tanto de la magnitud real de las discusiones que se estaban teniendo. Los secretarios privados trabajaban en planes de contingencia que, en teoría, podrían no llegar a usarse nunca. Al mismo tiempo, expertos constitucionales eran consultados discretamente sobre las implicaciones legales y prácticas de una transición anticipada. La carga emocional para la familia era enorme. La princesa Ana, una vez más, asumía el papel de consejera y confidente para varios de sus seres queridos, todos enfrentando una gran incertidumbre. Sus propios sentimientos acerca de presenciar otra coronación, tan poco tiempo después del fallecimiento de su madre, eran complejos, profundamente personales.
añadían una capa más al enorme peso que llevaba durante aquellos meses de planificación sigilosa. La fuerza de la tradición, el sentido de deber y la historia familiar se entrelazaban de forma intensa. La posición única de la princesa Ana dentro de la familia real hacía que su reacción emocional ante la noticia de la nueva coronación tuviera un impacto particular entre quienes la presenciaron. Como hija de la reina Isabel II y hermana del rey Carlos III, había vivido más transiciones reales y momentos constitucionales que casi cualquier otro miembro activo de la realeza. Su visión del deber monárquico y la tradición tenía una autoridad moral que superaba su título de princesa real. Durante toda su vida, Ana había sido conocida como la voz franca de la familia, aquella que no dudaba en decir las verdades incómodas, aunque eso significara enfrentarse a la incomodidad o la impopularidad. Por eso, sus lágrimas no fueron vistas simplemente como una muestra de emoción, sino como un signo mucho más profundo: el reconocimiento de que la institución a la que había entregado su vida estaba por transformarse de una manera que desafiaba todo lo que había aprendido sobre la sucesión real y la continuidad constitucional. La princesa real había presenciado la coronación de su madre siendo apenas una niña de 3 años. Aunque conservaba solo destellos vagos de aquel día histórico, creció comprendiendo el peso simbólico de aquella ceremonia, lo que significaba para el monarca y para toda la nación. Su participación en la coronación de su hermano fue ejecutada con la dignidad y precisión que siempre la habían caracterizado. Sin embargo, fuentes cercanas afirmaron que vivió aquel evento con gran carga emocional, al ser el cierre definitivo de la era de su madre. La posibilidad de enfrentar otra coronación tan pronto, y no por el curso natural de los acontecimientos, sino por una aceleración del proceso, parecía incluso sobrepasar su legendaria compostura. Los historiadores del palacio señalaron que la reacción emocional de la princesa Ana reflejaba la naturaleza sin precedentes de lo que se estaba planteando. Jamás, en la historia moderna de la realeza británica, se había propuesto una compresión tan drástica del cronograma tradicional entre la sucesión de un monarca y la preparación formal de su heredero. Este cambio no solo era significativo, era histórico. La princesa real, con décadas de experiencia y un profundo conocimiento de los procedimientos constitucionales, entendía mejor que nadie el alcance y las implicaciones de lo que se estaba discutiendo. Había formado parte de numerosos comités relacionados con el protocolo real y las relaciones con la Commonwealth, y su voz siempre había sido escuchada con respeto en esos ámbitos. Por eso, sus lágrimas no fueron únicamente por la tradición que se veía alterada, sino también por la enorme carga que se estaba colocando sobre los hombros de William y Catherine, una carga que, en condiciones normales, habría sido asumida tras décadas de cuidadosa preparación y que ahora parecía precipitarse de forma abrupta. Quienes estuvieron presentes durante aquella reunión crucial contaron cómo la voz de Ana tembló cuando habló del carácter sagrado de la ceremonia de coronación. Insistió en que no podía tomarse a la ligera, ni mucho menos acelerarse por simple conveniencia. Su preocupación trascendía lo meramente familiar. Pensaba en el impacto que esta decisión podía tener en todo el conjunto de naciones que conforman la Commonwealth, muchas de las cuales ya se encontraban cuestionando su vínculo constitucional con la corona británica. La princesa temía que una transición apresurada no fuese interpretada como un signo de fortaleza o renovación, sino como un indicio de inestabilidad, capaz de alimentar los movimientos republicanos en países clave. Su colapso emocional, por tanto, no reflejaba únicamente una reacción personal, sino un entendimiento profundo
de las fuerzas históricas en juego y del equilibrio delicado que se necesita para que la monarquía continúe siendo relevante en el siglo XXI. Ana había llevado el peso de la tradición durante toda su vida. Ver cómo esa tradición se desafiaba de manera tan frontal fue más de lo que su admirable templanza pudo soportar sin dejar entrever su dolor. La carga del liderazgo de William, el camino que recorrió el príncipe William hacia la aceptación de un cronograma acelerado para su futura coronación, estuvo marcado por una lucha interna intensa y por presiones familiares que, según personas cercanas, llegaron a ser casi insoportables. Durante toda su vida adulta, William se había preparado para algún día convertirse en rey, pero siempre bajo la premisa de que tendría tiempo, décadas, incluso, para asumir responsabilidades de manera gradual, mientras su padre consolidaba su propio reinado. Sin embargo, la repentina posibilidad de que ese calendario se acortara drásticamente lo obligó a enfrentarse, mucho antes de lo previsto, con la realidad concreta del trono. Fuentes del palacio revelaron que su reacción inicial fue de firme resistencia. William argumentó que apresurar el proceso podría no solo debilitar el reinado de su padre, sino también comprometer su propia preparación. Su formación militar le había inculcado el valor de la preparación meticulosa y de la asunción progresiva del mando. Estos principios chocaban directamente con lo que ahora se le estaba planteando. Se dice que pasó noches sin dormir caminando por los jardines de sus residencias, reflexionando en soledad sobre las implicaciones colosales de aceptar ese nuevo calendario. ¿Qué significaría para su joven familia? Y si él mismo estaba realmente listo para llevar la corona tan pronto. Quienes lo rodeaban describieron su estado mental durante ese periodo como el de un hombre desgarrado. Por un lado, su instinto natural era apoyar a su padre. Por otro, sus preocupaciones eran legítimas y profundas respecto a la sabiduría de precipitar una transición de tal magnitud. Siempre había entendido intelectualmente el peso del liderazgo, pero ahora, enfrentarse a esa carga con años de anticipación traía consigo un nivel de presión emocional que ni toda su preparación previa había logrado anticipar. Las discusiones con su padre llegaron a tensarse, según revelaron algunas fuentes, generando intercambios intensos en torno a deber, tiempos adecuados y el equilibrio entre lo correcto para la monarquía y lo que cada uno de ellos, como individuos, se sentía preparado para afrontar. William se vio en una posición inédita. ¿Aceptar el calendario acelerado sería un acto de lealtad filial o de responsabilidad institucional? ¿Y acaso era posible que ambas cosas coincidieran en esta situación tan singular? El apoyo de Catherine fue, según quienes la vieron de cerca, inquebrantable pero realista. La princesa de Gales ayudó a su esposo a analizar, con calma y sensatez, todas las implicaciones prácticas de cada posible decisión, sin presionarlo nunca en una dirección concreta. Las preocupaciones de William iban mucho más allá de su preparación personal. Estaban relacionadas también con cómo percibiría el público una coronación temprana. ¿Se interpretaría como un intento de desplazar prematuramente a su padre o como una reacción tácita ante problemas de salud que aún no se habían hecho públicos? Temía, con razón, que cualquiera de estas interpretaciones pudiera dañar la imagen de estabilidad y continuidad que la monarquía británica siempre había tratado de proyectar. El príncipe de Gales también se debatía con el impacto que esta decisión tendría en sus hijos, quienes de repente se encontrarían mucho más cerca del trono de lo que nadie había previsto. Su instinto protector como padre chocaba con su sentido del deber como heredero, generando un conflicto interno tan evidente que, según quienes lo rodeaban,
se reflejaba claramente en su actitud cada vez más tensa. Pero fue el colapso emocional de la princesa Ana, tan fuera de lo común en una figura conocida por su entereza, lo que finalmente inclinó la balanza en el pensamiento de William. Ver a su tía, símbolo de firmeza y compostura, quebrarse en lágrimas al explicar por qué la aceleración era vital para la supervivencia institucional, le hizo comprender que esto no tenía que ver con intereses personales ni con dinámicas familiares. Era una cuestión de adaptación, de responder al desafío de un mundo cada vez más complejo, donde la monarquía debía evolucionar para no quedar atrás. La transformación de Catherine. Sin duda alguna, la princesa de Gales experimentó el cambio más dramático a nivel personal entre todos los involucrados en las discusiones sobre la coronación anticipada. Pasó de ser una consorte real, con expectativas de décadas para prepararse gradualmente, a estar potencialmente ante el umbral de asumir el rol de reina mucho antes de lo previsto. Personas cercanas a Catherine describieron su evolución en este periodo como algo verdaderamente notable. Su entrega, su capacidad de aprendizaje veloz y su compromiso con su futura responsabilidad impresionaron incluso a los cortesanos más tradicionales del palacio. Su origen como plebeya, una mujer ajena a la realeza que con elegancia y templanza había sabido ganar su lugar en la familia, resultó ser una ventaja en esta transición inesperada, pero ni siquiera eso la preparó del todo para la magnitud del cambio que se avecinaba. Fuentes internas del palacio revelaron que Catherine había comenzado a estudiar intensamente derecho constitucional, relaciones con la Commonwealth y protocolo real muchos meses antes de que las reuniones familiares alcanzaran su punto más crítico a nivel emocional. Su estilo era metódico y minucioso, como era de esperarse de ella. Se contrataron tutores privados para ayudarla a comprender en detalle las complejidades de ser reina, conocimientos que normalmente se absorben con el paso de los años y la exposición progresiva. Según se informó, dedicaba varias horas al día a estudiar desde los protocolos de visitas de Estado hasta el papel constitucional de la monarquía en cada uno de los países de la Commonwealth. Su ética de trabajo recordaba, en muchos aspectos, a la de la reina Isabel II, cuyo compromiso con sus deberes fue legendario. Pero la transformación de Catherine no fue solamente intelectual, fue también profundamente personal. Como madre, sabía que la vida de sus hijos cambiaría drásticamente si se acortaban los tiempos. Ella, que había protegido con esmero la exposición pública de su familia, ahora enfrentaba la posibilidad de verse bajo una luz mucho más intensa y mucho antes de lo planeado. Aquellos que la conocen bien la describieron como determinada, firme pero silenciosa, y también profundamente preocupada por el impacto que todo esto tendría sobre George, Charlotte y Louis. En ese contexto, su relación con la princesa Ana se volvió especialmente significativa. Ana se convirtió en su mentora, en un apoyo emocional crucial durante el proceso de preparación. Reconocía la entrega de Catherine y su potencial, y lo demostró adoptando una actitud cada vez más protectora hacia ella. Algunas fuentes afirmaron que la princesa real se había transformado en una de las defensoras más sólidas de Catherine dentro del círculo familiar. El desgaste emocional para Catherine fue considerable, aunque bien disimulado ante la mirada pública. Solo sus personas más cercanas sabían de los momentos privados de duda, de ansiedad y de inseguridad. En especial, luchaba contra el llamado síndrome del impostor, la sensación de no estar suficientemente preparada, de no haber tenido aún el tiempo necesario como miembro activo de la familia real para asumir una carga de tal envergadura.
Sin embargo, su enfoque práctico para resolver problemas y su compromiso genuino con las personas a las que serviría fueron los factores que terminaron venciendo esas dudas. A medida que dominaba cada nuevo aspecto de su futuro rol, su confianza crecía. La transformación de Catherine, de figura reticente a reina futura segura de sí misma, fue quizás el elemento más crucial para que el cronograma acelerado fuera visto como una opción viable. Su evolución convenció incluso a los cortesanos más escépticos de que no solo era posible una coronación anticipada, sino que tal vez podría beneficiar a la monarquía a largo plazo. El momento de la verdad. Cuando la princesa Ana reveló finalmente la fecha de la coronación, los testigos lo describieron como uno de los momentos más cargados de emoción en la historia reciente de la familia real. Fue un punto de quiebre total en la fachada controlada, que durante más de 5 décadas había definido la imagen pública de la princesa real. La escena ocurrió en el Salón Azul de Buckingham Palace. Su atmósfera formal se vio de repente impregnada de una emoción cruda, intensa, casi insoportable, cuando Ana luchó por mantener su legendaria compostura. Los presentes contaron que comenzó a hablar con su tono habitual, medido y sereno, explicando las razones constitucionales y los compromisos familiares que los habían llevado a esa situación. El momento decisivo llegó cuando el rey Carlos le pidió directamente a su hermana que confirmara el calendario que ambos habían discutido en privado. Esa simple petición pareció romper la última barrera emocional de Ana. Fuentes del palacio contaron que sus manos temblaban visiblemente mientras alcanzaba el documento que contenía las fechas específicas. Su postura militar, siempre impecable, finalmente se desmoronaba bajo el peso de lo que esos números representaban, no solo para su familia, sino también para la institución a la que había dedicado toda su vida. Cuando por fin pronunció las palabras que confirmaban que la coronación de William y Catherine tendría lugar en un plazo de 18 meses, en lugar de las décadas que todos habían dado por sentado, su voz se quebró por completo. Era la primera vez que quienes estaban presentes la veían así. El silencio que siguió fue descrito como absoluto, abrumador. Incluso los habituales ruidos del tráfico londinense al otro lado de las ventanas parecían haber desaparecido. Era como si el tiempo se hubiera detenido, mientras el impacto total de la revelación de Ana comenzaba a asentarse en la conciencia de todos los presentes. Testigos afirmaron que las lágrimas comenzaron a fluir por el rostro de la princesa real mientras seguía hablando. Su acostumbrada dicción precisa se transformó en un tartamudeo emocional, mientras intentaba explicar las razones detrás del calendario acelerado. Ver a la princesa Ana llorar fue algo tan inusual, tan fuera de lo imaginable, que dejó a todos más conmocionados aún que la propia fecha de la coronación que acababan de escuchar. Mientras los miembros de la familia real luchaban por procesar ambos hechos, el contenido y la emoción, fue Catherine quien reaccionó primero. Se levantó en silencio y fue a sentarse junto a Ana, ofreciéndole ese tipo de apoyo tranquilo y empático que dice más que cualquier palabra. Ese gesto, espontáneo y sincero, fue señalado posteriormente por varios testigos como una muestra clara de que la princesa de Gales estaba preparada para asumir las mayores responsabilidades que traería consigo la coronación anticipada. Su compasión instintiva, en un momento tan delicado, reflejaba cuánto había evolucionado y madurado dentro del entorno real. Por su parte, la reacción de William fue descrita como una aceptación en estado de shock. En ese instante, comprendió plenamente que el colapso emocional de su tía no era señal de debilidad,
sino la expresión del enorme peso institucional que ella había estado cargando, en gran parte sola. El rey Carlos, profundamente conmovido por la vulnerabilidad de su hermana, extendió su mano sobre la mesa para tomarla de Ana. Fue un gesto sencillo, pero cargado de afecto y complicidad fraternal, que trascendía cualquier protocolo entre un monarca y su princesa real. Aquel momento pareció prolongarse eternamente, pero en realidad fueron apenas unos minutos que se sintieron como horas. Las lágrimas de Ana actuaron como una válvula de escape para la presión acumulada durante meses de silencio, estrategia y planificación oculta dentro del seno familiar. Cuando finalmente logró recobrar la compostura, sus primeras palabras fueron, según los presentes, una disculpa por haber perdido el control. Incluso en su momento de mayor vulnerabilidad, su sentido del deber y del protocolo seguía intacto, demostrando una vez más quién era ella en esencia. La revelación del calendario acelerado para la coronación no solo sacudió emocionalmente a la familia, representó una ruptura radical con siglos de tradición protocolaria y constitucional. Fue una decisión que envió ondas de choque por todo el aparato institucional del palacio, forzando adaptaciones sin precedentes en sistemas que habían evolucionado durante generaciones completas. El patrón tradicional de sucesión, en el que suelen pasar décadas entre la ascensión de un monarca y la preparación de su heredero, se estaba comprimiendo en un marco temporal tan reducido que ponía en tela de juicio todas las suposiciones sobre el funcionamiento habitual de la monarquía británica. Los expertos constitucionales del palacio se vieron obligados a revisar precedentes de siglos atrás para encontrar algo remotamente comparable. Descubrieron que la última vez que se había producido una aceleración tan drástica fue durante crisis de sucesión en tiempos de guerra, contextos que poco tenían que ver con la situación actual. Las implicaciones de esta decisión iban mucho más allá de la logística ceremonial. Tocaban cuestiones fundamentales sobre la propia naturaleza de la monarquía, el papel del parlamento y las relaciones delicadas entre la corona y los países de la Commonwealth. Los funcionarios más veteranos del palacio enfrentaron retos logísticos nunca vistos, desde la planificación de una ceremonia de coronación con menos tiempo del habitual, hasta las implicaciones constitucionales de notificar formalmente a los gobiernos del Commonwealth. Incluso la jerarquía de la Iglesia de Inglaterra fue tomada por sorpresa ante el calendario, y varios altos cargos eclesiásticos expresaron en privado su preocupación por la falta de tiempo suficiente para preparar espiritualmente una ceremonia tan trascendental. Se dice que la oficina del arzobispo de Canterbury trabajaba sin descanso para desarrollar protocolos acelerados para los aspectos religiosos de la coronación, consultando con académicos constitucionales y teólogos sobre los requisitos mínimos para que la ceremonia fuera válida y significativa. Por su parte, los responsables parlamentarios afrontaban enormes desafíos. La coronación exigía preparativos legislativos específicos y notificaciones constitucionales que normalmente requerían años para completarse correctamente. La Cámara de los Lores, cuyo papel es crucial en el acto de coronación, se encontró obligada a acelerar sus propias preparaciones tradicionales, sin dejar de preservar la dignidad y el valor constitucional de su participación. Gobiernos extranjeros comenzaron a recibir avisos preliminares sobre el calendario a través de canales diplomáticos, con varios reinos de la Commonwealth mostrando distintos grados de sorpresa y preocupación ante esta aceleración. Algunos países que ya estaban considerando transiciones hacia repúblicas interpretaron la convocatoria temprana como una oportunidad para acelerar sus propios cambios constitucionales.
o como una señal de inestabilidad dentro del sistema británico. Las implicaciones mediáticas fueron enormes. Las oficinas de prensa del palacio trabajaban contrarreloj para elaborar estrategias comunicacionales que explicaran el adelanto, sin revelar las circunstancias familiares privadas que lo habían motivado. Los corresponsales reales veteranos se encontraron en un terreno desconocido. Analizaban una situación sin precedentes modernos, tratando al mismo tiempo de mantener el tono respetuoso que se espera en la cobertura real. Y las repercusiones financieras fueron igualmente importantes. El Tesoro se vio obligado a anticipar procesos presupuestarios para lo que sería, sin duda, una de las celebraciones estatales más costosas en la historia británica. La industria turística, por su parte, empezó a prepararse con urgencia para el flujo masivo de visitantes que una coronación real tradicionalmente atrae. Mientras tanto, los servicios de seguridad afrontaban el reto de organizar la protección para lo que podría convertirse en la mayor reunión de líderes mundiales y dignatarios en la historia del Reino Unido. Los cambios de protocolo se extendieron incluso a la propia familia real. Roles tradicionales necesitaban redefinirse apresuradamente, ya que varios miembros debían asumir nuevas funciones en la jerarquía mucho antes de lo previsto. La familia se dividió. El anuncio del calendario acelerado generó profundas divisiones dentro del círculo extendido de la realeza. Hubo reacciones de apoyo decidido, pero también resquemor apenas disimulado ante el salto en la tradición y las implicaciones para el rol de ciertos miembros. El príncipe Eduardo y su esposa Sophie, duque y duquesa de Edimburgo, figuraron entre los más comprensivos del cambio. Comprendieron las necesidades institucionales que lo motivaban y ofrecieron su ayuda plena para facilitar la transición. Sin embargo, otros miembros de la familia batallaron con las consecuencias del nuevo cronograma, especialmente quienes esperaban que sus roles actuales se mantuvieran durante décadas más. La posición del duque de York se volvió particularmente enredada, ya que ese adelanto podría afectar la posición de su propia hija en la línea de sucesión y su rol en grandes ceremonias oficiales. Las princesas Beatriz y Eugenia vivieron emociones complejas al ver a su primo subir al trono mucho antes de lo esperado, mientras al mismo tiempo enfrentaban su propia relación con una monarquía que ya había marginado a su padre. El duque y la duquesa de Sussex también despertaron tensiones familiares. Aunque distanciados de las funciones reales, se enteraron por canales no oficiales antes de cualquier notificación formal. Fuentes cercanas a la pareja afincada en California indicaron que Harry se sintió excluido deliberadamente de conversaciones familiares que alteraban profundamente la institución a la que una vez estuvo ligado, reavivando roces pese a su deseo manifiesto de mantener distancia de las obligaciones reales. El impacto emocional se extendió más allá de la familia inmediata. Alcanzó también a primos, personal y asesores que habían construido su carrera y expectativas alrededor de los tiempos tradicionales. Oficiales del palacio con décadas de experiencia se vieron cuestionando años de protocolos y planificación, mientras miembros del personal más nuevo se angustiaban ante su capacidad para gestionar un periodo de preparación tan comprimido. La crisis emocional de la princesa Ana no solo había revelado el calendario de la coronación, sino que también expuso con claridad las tensiones familiares profundas que se venían gestando silenciosamente alrededor del proceso de toma de decisiones. Varios miembros de la familia real se sintieron excluidos de discusiones cruciales, un hecho que alimentó sentimientos de decepción y desconfianza. El tradicional proceso de consulta, que siempre había precedido a cualquier decisión de gran calado dentro de la monarquía,
se había visto reducido drásticamente por necesidad. Como resultado, algunos sintieron que sus opiniones y preocupaciones no habían sido escuchadas ni valoradas de forma adecuada. La posición de la reina Camila se volvió especialmente delicada. El calendario acelerado significaba que su reinado como reina consorte sería mucho más breve de lo que cualquiera había anticipado, lo cual afectaba de manera directa sus propios planes de patrocinio y sus compromisos a largo plazo. Por su parte, el rey Carlos parecía estar dividido entre sus responsabilidades institucionales y su deseo personal de preservar la armonía familiar. Intentaba mantener un equilibrio cada vez más frágil entre las exigencias que habían motivado el adelanto y las necesidades emocionales de sus seres queridos, muchos de los cuales se sentían desbordados por un cambio tan repentino. Las cenas familiares privadas se convirtieron, según se decía, en encuentros cargados de tensión. Las conversaciones fluían con cautela, evitando cuidadosamente al elefante en la sala, mientras todos intentaban digerir las consecuencias del nuevo calendario. La división interna no se limitaba únicamente a las fechas, sino también al proceso mediante el cual se había llegado a esa decisión. Algunos miembros de la familia comenzaron a cuestionar si realmente se había llevado a cabo una consulta adecuada o si, por el contrario, las presiones institucionales habían dejado de lado las consideraciones familiares. Estas tensiones internas añadieron una capa adicional de presión a una situación ya de por sí extraordinaria, y el papel de la princesa Ana, como mediadora familiar y portavoz de la verdad, se volvió aún más esencial. En medio de este periodo de agitación y reajuste, una nueva era comenzaba. La confirmación del calendario adelantado para la coronación de Guillermo y Catalina no solo marcó un cambio radical en la planificación sucesoria, sino que simbolizó el inicio de una transformación fundamental en el funcionamiento de la monarquía británica en el siglo XXI y más allá. Las implicaciones de la emotiva revelación de la princesa Ana trascendieron ampliamente los límites del círculo familiar inmediato. Tocaron aspectos esenciales como la relación entre la corona y el pueblo, el papel de la monarquía en un mundo globalizado cada vez más complejo, y la capacidad de la institución para seguir siendo relevante en tiempos de cambios vertiginosos. Expertos constitucionales comenzaron a analizar qué podía significar esta aceleración para la estabilidad y la continuidad a largo plazo, dos de los pilares tradicionales de la monarquía. Incluso se empezó a debatir si estos calendarios comprimidos podrían convertirse en la nueva norma en una época marcada por cambios sociales y tecnológicos acelerados. La generación más joven de la familia real, de repente, se vio enfrentada a responsabilidades y a un nivel de escrutinio que pensaban asumir dentro de varias décadas. Esto los obligó a adaptarse con rapidez a funciones que, tradicionalmente, requerían toda una vida para comprender y dominar por completo. La preparación de Guillermo y Catalina se intensificó de forma dramática tras la confirmación de Ana. Sesiones privadas de tutoría, informes constitucionales y entrenamientos en protocolo se convirtieron en parte de su rutina diaria, mientras intentaban condensar décadas de aprendizaje gradual en solo unos meses de preparación intensiva. Los reinos de la Commonwealth también iniciaron sus propios preparativos acelerados para recibir a quien sería su nuevo jefe de Estado mucho antes de lo previsto. Algunos vieron esta transición como una oportunidad para modernizar su relación constitucional con la monarquía británica, mientras otros comenzaron a reconsiderar por completo su vínculo con la institución monárquica. Cuando el calendario finalmente fue anunciado al público británico, la reacción colectiva
reflejó muchas de las emociones complejas que Ana había mostrado en su revelación, una mezcla de entusiasmo, inquietud y cierta incertidumbre respecto a lo que esta aceleración significaba para la estabilidad que durante tanto tiempo se había esperado de las instituciones reales. Como vimos en la página anterior, las lágrimas de la princesa Ana no solo marcaron un momento profundamente humano, sino que también anticiparon un cambio sísmico en la manera en que la monarquía británica se presentaría ante el mundo. Casi de la noche a la mañana, el panorama mediático dio un giro completo. La cobertura real, que durante décadas había girado en torno a transiciones pausadas y cuidadosamente orquestadas, pasó a centrarse con intensidad en la preparación, la capacidad de adaptación y la lógica detrás de los plazos comprimidos. Cada decisión, cada gesto, cada silencio fue sometido a un escrutinio sin precedentes. Las lágrimas de la princesa Ana resultaron ser, en muchos sentidos, proféticas. No solo reflejaban el peso emocional del momento, sino que también ponían en evidencia los desafíos estructurales que la monarquía enfrentaría al intentar responder a nuevas realidades y expectativas sociales. Su papel como portavoz sincera de la familia nunca había sido tan crucial. Su franqueza emocional permitió a otros entender la magnitud de lo que se estaba emprendiendo. Un cambio de era, sí, pero también un sacrificio silencioso por parte de todos los involucrados. Ana, con su autenticidad inquebrantable, ofreció una ventana hacia la presión interna que supone preservar una institución centenaria en un mundo en constante transformación. La nueva era, que comenzó con una coronación adelantada, no solo pondría a prueba a Guillermo y Catalina, sino también a la propia idea de la monarquía moderna. Las preguntas fundamentales emergieron con fuerza. ¿Cómo equilibrar la tradición con la necesidad de adaptarse? ¿Hasta qué punto se puede preservar la estructura sin sacrificar el bienestar humano de quienes la sostienen? ¿Y cómo se mantiene la relevancia de la corona en una sociedad que exige inmediatez y autenticidad? El éxito o el fracaso de este calendario comprimido probablemente determinaría no solo la eficacia del reinado de los príncipes de Gales, sino también la viabilidad futura de todo el sistema monárquico. En un tiempo donde la paciencia pública frente a los cambios graduales parece agotarse rápidamente, la monarquía se veía obligada a demostrar que podía evolucionar sin perder su esencia. La conmoción emocional de la princesa Ana había revelado el costo humano detrás de preservar las estructuras institucionales, pero también dejó claro el compromiso de la familia real, servir a su pueblo por encima de las expectativas tradicionales o del precio personal. La fecha de coronación que Ana había confirmado entre lágrimas simbolizaba tanto un final como un principio. Era el cierre de un ciclo basado en la transición lenta y la apertura de un modelo nuevo, más inmediato, que definiría el rostro de la monarquía británica para las generaciones futuras. ¿Y tú, qué opinas de esta historia? ¿Crees que la monarquía está lista para este nuevo modelo? Si te ha interesado este relato, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos.